De verdad, hermanos, que es no fácil estar al frente. Es difícil hacerlo, ¿no? También porque no solamente nos está escuchando, ¿no? También nos escuchan nuestros hermanos, sino también este mensaje pues es dirigido, ¿no? También al Señor. Sí, y créanme que sí es un gran honor, ¿no? También del pasar, sí, y pues me tocó la lotería, ¿verdad? La oración, sí, y pasar al frente. Créanme que estar en este lugar, pues tenemos que hacerlo, ¿no? También humillándonos ante el Dios Todopoderoso, ¿no? También, ¿no? Primeramente, ¿no? También, ¿sí? Y después, pues pedirle, ¿no? También al Espíritu Santo, sí, que nos guíe y que nos acuerde, ¿no? Sobre todo, ¿no? También qué es lo que tenemos que hablar, ¿no? También. A mí me pusieron el miércoles, ¿no? Digo, era para el martes de la semana pasada, pero desafortunadamente, pues me enfermé, ¿no? También, y ahí voy, no estoy muy recuperado, pero aquí estoy, ¿no? También, que es lo fundamental y lo principal. Yo hubiera querido, sí, irme como Jonás, ¿no? También a otro lugar, ¿no? También, ¿no? Sí, en donde pudiera estar sentado, sí, a lo mejor escuchando la palabra del Señor, ¿no? También, porque de verdad, hermanos, que cuando tenemos ya en nosotros la convicción, ¿no? También de que nosotros estamos apartados para el Señor, aunque con trabajos, ¿verdad? Y vamos, ¿no? También. Sí, pero no es fácil hacerlo. Sin embargo, hermanos, créanme que es un gran honor, ¿no? También. Y tenía dos temas, ¿no? También, ¿no? Mentiría si tengo más, ¿no? También. Me cuesta trabajo expresarlos porque, pues, hay ocasiones en que pues el mismo temor, sí, que nace, ¿no? También primero ante Dios, ¿no? Y luego ante nuestros hermanos, ¿no? También, y sobre todo en una iglesia, ¿no? También como la nuestra, ¿no? También, porque aquí estoy, ¿no? También formo parte de ella. Sí, y le doy gracias al Dios Todopoderoso que nos haya traído, ¿no? También acá, hermanos, ¿no? También, porque realmente sí nos sacó, ¿no? También de una iglesia, ¿no? También no todo es negativo, ¿no? También, porque hubo cosas, sí, también pues apegadas, ¿no? También a la palabra, pero había muchos errores. Sí, entonces para abreviar, ¿no? También, porque yo creo que me la voy a pasar así hasta las 9, ¿verdad? Y no voy a terminar, ¿no? O termino como en 20 minutos, ¿no? También. Sí, pero sobre todo, hermanos, sí, estoy ante ustedes, sí, y ustedes, pues son, el primer juez es Dios, pero en segundo lugar son ustedes también, ¿no? Sí, y créanme que, pues, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Mayor para que verdaderamente la palabra, ¿no? También lo que queremos expresar, ¿no? También lo que, pues de hecho, Dios nos dijo, ¿no? Que diéramos como tema. Lo voy a dar, ¿no? También de dos escogí, ¿no? También uno que está más facilito, ¿no? También, ¿no? Y sobre todo lo titulé El servir en la iglesia. Pero antes de todo, hermanos, sí, yo quiero expresar lo siguiente. Sí, aquí tenemos un promedio de 5 años ya en la iglesia, y créanme que pues conocemos a los hermanos, y yo me atrevo a decir, ¿no? También porque así lo siento, ¿no? También amamos a los hermanos, sí, y si en alguna ocasión ofendimos, ¿no? También con nuestras palabras o con nuestros actos, que muchas de las veces no son, ¿no? También con intención aviesa,
sino que a lo mejor, ¿no?, también el momento, sí, a lo mejor sí molestamos a algunos de los hermanos, ¿no?, también, pero pido perdón, ¿no?, también, primero le pido perdón a Dios y luego le pido perdón a ustedes, ¿no?, también, si en algún momento yo he tenido alguna actitud, porque en ocasiones se ven en las actitudes, ¿no?, también lo que estamos haciendo, sí, entonces pido perdón. Y pues voy a empezar porque yo creo que ya le quité 5 minutos, ¿no?, también, y tengo 20, tenía 20, ¿no?, también para decirlo, ¿no?, también ya nada más me quedan 15. Sí. Bueno, el llamado a servir, ¿no?, también, me voy a apoyar un poquito, ¿no?, también en unas hojitas que traje, pero espero, ¿no?, también que quede pues claro, ¿no?, también, porque yo creo que el servir es una de las acciones que se llevan, ¿no?, también no solamente en las iglesias, sino en todo el mundo. Afuera somos servidores, ¿no?, también de alguna empresa, del Estado, sí, pero para nosotros lo fundamental y lo principal pues es servir, ¿no?, también en la iglesia, ¿no? Sí, entonces pues empezamos, hermanos, ¿no?, también, entonces podemos decir, ¿no?, también que vivimos unos días llenos de egoísmo. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están impregnadas de pensamientos individualistas, ¿sí? Cada quien vive por sí mismo, ¿no? Eso es lo que pues aquí trato de decirles, porque las religiones que más crecen actualmente están saturadas de prácticas contemplativas, y esas prácticas contemplativas se sirven a sí mismos, ¿no?, también, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de práctica pues es por decir algo, es la yoga, ¿sí?, o alguna disciplina de defensa personal, o karate, ¿no?, también, ¿no? Sí, entonces, de hecho, se busca, pero nada más para que se satisfaga el yo. Sí, entonces, esto, pues, más que nada, se fortalece el interior de la persona y se sirve a sí misma, ¿no?, también, ¿no?, porque no se sirve a nadie más, ¿no?, también. Por otro lado, podemos decir que Jesús dejó muy claro que en su primer llegada, sí, a la tierra, había venido a servir a la humanidad, y Jesús no vino a que lo sirviera, ¿no?, también. Esto es algo que pues, todos conocemos, ¿no?, también, ¿no? Únicamente lo que estoy haciendo pues es tratar, ¿no?, también de dar esto como una pequeña introducción. Sí, entonces si Jesús vino a servir, se puede asegurar, ¿no?, también que el corazón del cristianismo, ¿no?, también está en el servir, ¿no?, también. ¿Y a quién servimos nosotros? Servimos a Dios, ¿no?, también. Entonces la diferencia en ese sentido sí es totalmente, ¿no?, también opuesta, ¿no?, también. Sí, por otro lado, podemos pensar, ¿no?, también que nuestra fe y disciplinas son equilibradas también, ¿no? Nuestro Dios nos llama a servir, ¿no?, también, y yo creo que todos hemos recibido un llamado, ¿no?, también. Sí, hay ocasiones en que, por ejemplo, ¿no?, en mi caso, nosotros tenemos algunos años más, ¿no?, también de conocer, ¿no?, también el cristianismo, pero no es sino hasta ahora que realmente, ¿no?, cuando llegamos a la iglesia comenzamos a conocer, ¿no?, también una doctrina más completa, ¿no?, también, ¿no? Y una doctrina pues diferente, ¿no?, también en ese sentido, ¿no?, también porque no es lo mismo, ¿no?, también, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con los testigos de Jehová, pues ellos tienen, ¿no?, también supuestamente la verdad, ¿no?, también, pero es fácil analizar que la verdad sí
está en las iglesias que practican, ¿no? También, ¿no? Sí, una verdadera doctrina, ¿no? Una buena doctrina, ¿no? Sí, entonces, podemos pensar, ¿no? También que nuestra espiritualidad nada tiene que ver, ¿no? También con nuestra actitud de servicio. ¿Sí? ¿Por qué no? También porque podemos pensar una cosa, ¿no? También aquí nuestra iglesia, ¿no? También, y digo nuestra iglesia porque también formo parte de ella, está formada por muchos ministros, ¿no? También. Sí, entonces de hecho yo veo que todos aquí sirven, ¿no? También, ¿no? Pero quizás a lo mejor si llega algún extraño pudiera decir, ¿no? También, bueno, y más si por ejemplo tiene un título universitario, que lo pongan por ejemplo a hacer el aseo, ¿no? Que lo pongan para el aseo, pues va a decir, no, pues sabes qué, que yo a lo mejor no me quedo en la iglesia, no, mejor me voy para otro lado, en donde reconozca, ¿no? También, ¿no? El título que tengo. Sí, entonces en eso, pues es obvio, ¿no? También que la espiritualidad, sí, que hay aquí, ¿no? Y que nace, ¿no? También, sí, del servicio que se da aquí, pues es diferente. Ahora, por otro lado, ¿no? También toda aquella persona, ¿no? También todo hermano que ha recibido, ¿no? También un encuentro con el Dios de la Biblia, produce en su vida una actitud de siervo, ¿no? También, porque por ejemplo aquí, ¿no? La mayor parte de los que estamos aquí, sí, somos siervos, ¿no? También. Yo soy consciente, ¿no? También en ese sentido que debemos de hacer las cosas, ¿no? También hablando de eso, ¿no? También, sí, con diligencia, ¿no? También todo lo que nos pongan a hacer debe de ser con diligencia. Sí, y nada de que al aire se va, ¿no? También, ¿no? Incluso hasta para barrer. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Porque estamos haciendo un trabajo no para el vecino, no también, sino que estamos haciendo un trabajo para Dios. Sí, y eso pues es lo que más debe de pues importarnos, ¿no? Por otro lado, no podemos asegurar que tenemos una relación con Dios si no desarrollamos una vida de servicio, y afortunadamente aquí pues está lleno de ministros, ¿no? También, ¿no? Yo cuando vine aquí me sorprendí, ¿no? También porque dije, órale, ¿no? También, ¿no? Sí, misioneros, ¿no? Ministros, me volteaba para todos lados y pues todos eran ministros, ¿no? Entonces de hecho pues es algo satisfactorio, ¿no? También, sí, tanto para el Señor como para la iglesia misma, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, hermanos, demos gracias a Dios que nos ha permitido, ¿no? También tener una vida de servicio, ¿no? También en esta iglesia. Por otro lado, debemos de considerar una cosa, ¿no? Que Dios está abierto a una relación con el hombre, con el fin de ¿qué? De salvarle, ¿verdad? Ese es el objetivo de Dios, ¿no? También la relación que establece Dios con nosotros, el objetivo fundamental es la salvación, ¿no? También, sí, pero ¿para qué nos salva el Señor, no? También para que permanezcamos sentados en nuestra silla, ¿no? También, y yo creo que si seguimos, bueno, si fuera otra iglesia, a lo mejor con los hermanos que se sientan en la silla, yo que ya tuvieran como los sillones, ya ve que se hacen, ¿no? También, sí, honditos, ¿no? También, ¿no? Sí, de ahí nadie los para, ¿no? También, ¿no? Sí, entonces aquí sí se vino a servir, ¿no? También, sí, si lo vemos desde ese punto de vista, pero sobre todo, ¿no? También, sí, el objetivo es servir también a los demás, no solamente a nosotros mismos, ¿no? También, sino servir a los demás, ¿no? Sí, entonces para esto, sí, vamos a ver, ¿no? También un pasaje de la Biblia, y vamos a ver a Isaías 6. Así, allí en Isaías 6 podemos ver perfectamente, ¿no? También cómo
Dios produce el llamado en todos y cada uno de nosotros, ¿no? También. Voy a leer todo el capítulo, ¿no? También. Sí, y dice: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Sí, aquí por ejemplo me llama la atención, ¿no? También, ¿no? Yo creo que en la presencia, ¿no? También del Señor. Sí, así es como debemos de estar, ¿no? También, y de presentarnos ante Él, ¿no? Sí, los serafines, dice aquí, ¿no? El pasaje, que tenían 6 alas, se cubrían el rostro y se cubrían los pies, ¿no? También podemos también deducir que no solamente eran los pies, sino de la cintura para abajo, ¿no? También. Entonces yo creo que ante Dios debemos de presentarnos, ¿no? También vestidos de tal manera también, sí, de que no llamemos la atención, ¿no? También, ¿no? De los demás, ¿no? Sí. Y el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Sí, aquí podemos deducir, ¿no? También que la casa se llenó de humo, porque de hecho la presencia de Dios puede manifestarse de esa manera, ¿no? También, ¿no? Sí, versículo 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Sí, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová, echando lejos a los hombres y multiplicando los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa, ¿no? También aquí nos está el Señor, sí, pues dejando, ¿no? También prácticamente un remanente, ¿no? También, ¿no? Y eso pues es sumamente importante, ¿no? También, ¿no? Aquí Jesús prometió venir por su iglesia, sí, y de hecho vivimos tiempos difíciles, y podemos considerar, ¿no? También de que, y así debemos de creerlo, hermanos, que nosotros formamos parte de ese remanente, ¿no? Que el Señor espera, ¿no? Que quede, ¿no? También, ¿no? Sí, pero que no quede, ¿no? Que nos vayamos, ¿no? También, pero ahorita de hecho podemos considerar, ¿no? También con la iglesia de buena doctrina que tenemos, ¿no? También, sí, y que prácticamente somos un remanente, y eso debemos de declararlo, hermano, y sostenerlo también, ¿no? Sí, entonces voy a continuar, pero ahora voy a ver otro aspecto relacionado con ello, ¿no? También,
Sí, aquí podemos decir, ¿no?, también una cosa, ¿no?, también, y vamos a poner como punto número 1, tenemos el encuentro, la revelación divina. Isaías, sí, lo podemos ver en el mismo capítulo 6, y está del 1 al 13. Aquí pues nos explica, ¿no?, también cómo sí, Isaías tuvo un encuentro con el Señor, sí, y cómo de hecho lo santificó, sí, perdonó sus pecados, limpió su corazón, sí, y lo santificó. Isaías tenía el conocimiento de quién era Dios, pero Isaías se dice que no había tenido un encuentro con él, ni había visto la gloria, la majestad y la santidad, sí, de Dios. Y eso pues lo podemos ver en el versículo 1. Sí, por otro lado, ¿no?, también tenemos que ver, ¿no?, también que Isaías, sí, él estaba profetizando, sí, el año en que murió el rey Usías. Isaías vivió aproximadamente, ¿no?, o comenzó su carrera, no sé si esté bien, ¿no?, también, pero en el 740 antes de Cristo, ¿no?, también. Sí, entonces, por otro lado, sí, tenemos que Isaías dice lo siguiente: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, el borde de su manto llenaba el templo. Sí, está en el versículo 1. Sí, y sobre todo, ¿no?, también tenemos que ver, ¿no?, que la Biblia nos describe cómo Isaías tuvo esa visión. Y sobre todo esa visión se dice que pues fue pues algo impresionante para Isaías, sí, porque los serafines clamaban: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, y esto pues lo podemos ver en el versículo 3. Por otro lado, ¿no?, para Isaías fue una experiencia fuera de lo común, extraordinaria, pero esta experiencia tenía un propósito, ¿no?, también, sí, porque era el parteaguas que determinaría el futuro de Isaías, ¿no?, como profeta, ¿no?, también el resto de sus días. De igual manera Dios se nos revela y nos permite conocerlo, ¿no?, también. Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, también, yo les comentaba, ¿no?, también que yo cuando llegué a la otra iglesia, pues iba, no faltaba los domingos, luego me incorporé también los martes y los sábados, pero de hecho nunca había tenido y nunca tuve realmente un encuentro con Dios, así como esta iglesia lo ha tenido, ¿no?, también. Porque yo estoy seguro que aquí la mayor parte, ¿no?, yo creo que muchos han tenido ese encuentro con Dios, ¿no?, también, ¿no? Sí, y esto pues es algo, ¿no?, también que está, ¿no?, también pues está más que nada algo que nos dice, ¿no?, también acerca de ese encuentro. Es obvio, ¿no?, también que el Señor sí nos quiere, ¿no?, también, y quiere que todos, ¿no?, también, si no lo hemos tenido, sí se tenga, ¿no?, también. Sí, pero por ejemplo, Dios tenía un propósito para Isaías. Le dice que vaya a los de Judá, ¿no?, también, porque en el tiempo que Isaías profetizaba, sí, el reino, ¿no?, también, Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Judá, ¿no?, también, y Israel, ¿no?, también. Entonces él profetizaba en el reino del sur, ¿no?, también. Sí, y Dios, el mensaje que tenía para Isaías, pues era de llevarles, ¿no?, también un mensaje, ¿no?, también, en donde hablaba, ¿no?, el Señor de cómo se comportaba, ¿no?, también el pueblo, ¿no?, también, ¿no?
tenían una mala conducta, ¿no? También, ¿no? Ellos, ¿no? Y estaban alejados prácticamente, ¿no? También, sí, por ejemplo, de la palabra de Dios. Sí, entonces, Dios se nos revela y nos permite conocer y disfrutar de su gloria con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Pues que Isaías sirviera, ¿no? También dice: cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra vida debe de ser afectada totalmente. Somos confrontados con nuestra condición y somos llamados al servicio, ¿no? También, ¿no? ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros, ¿no? También cuando llegamos a una iglesia, ¿no? Pues es una condición de pecado, ¿no? También. Pero cuando sí reconocemos, ¿no? También quién es Dios, pues de hecho, sí, Dios nos confronta, sí, y de esa manera, pasando algún tiempo, podemos también ser llamados al servicio, ¿no? También, porque, por ejemplo, eso pasó aquí, ¿no? También, conmigo, ¿no? También cuando llegamos aquí, pues nada más estábamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? También, pero nos ungió, sí, el Señor por medio del pastor para participar en el aseo, ¿no? También, ¿no? Sí, y en eso todavía seguimos participando y vamos a seguir, ¿no? También, ¿no? A eso venimos, ¿no? También a la iglesia, ¿no? También a servir, ¿no? También, sí, y lo que debemos de hacer nosotros, sí, no, por ejemplo, es ser diligentes. Cuando veamos que, por ejemplo, alguna hermana, ¿no? Sobre todo, si está cargando agua, pues aunque no corresponda, ¿no? A las funciones que el Señor nos ha delegado, ir y decirle: préstame su cubeta, hermana, yo me la llevo, ¿no? También, sí, ¿por qué? No, también porque pues hay que recordar una cosa, ¿no? También la mujer es vaso frágil, ¿no? También, y nosotros somos un poquito más fuertes. Bueno, excepto cuando ya tenemos más años, ya no aguantamos mucho peso, ¿no? También, ¿no? Ya cambia un poco la cosa, pero pues aquí nuestra iglesia está llena de jóvenes que tienen, sí, ese deseo también de servir, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la fe no debe de ser pasiva, ¿no? También, sino debe de accionarse, sí, y debe de ser una vida al servicio de los demás, ¿no? También así lo tenemos que ver, hermanos, ¿no? También. Y así es como, por ejemplo, en esta parte que acabo de leer, pues nos identificamos, ¿no? También con lo que podemos hacer, y aunque no nos corresponda, podemos hacerlo. Sí, voy a tratar de ser un poco más rápido, sí, porque tengo una voz que duerme, sí, también, sí, y ya estoy viendo cómo están bostezando, ¿no? También, ¿no? Pero es que es natural, ¿no? También, ¿no? Sí, y esa puedo decirles que es una característica mía, ¿no? También, porque, por ejemplo, ¿no? Yo trabajé 35 años en la Secretaría de Salud, sí, y tuve la representación de un centro de salud, ¿no? También, ¿no? Ante el sindicato. Sí, y cuando me tocaba dar, ¿no? También la información relacionada, ¿no? Con pues las condiciones generales de trabajo y qué derechos y qué deberes se tenían, pues a veces me ponía a dar la información, hermanos, y ya cuando estaba viendo, ¿no? También que estaban durmiendo, no les aventaba piedras, ¿no? También, pero sí, ¿no? También alzaba un poco más la voz, ¿no? También. Pero ahorita mi voz está un poquito baja, hermano, porque también ando un poquito mal, ¿no? De la garganta, ¿no? También, pero aquí estamos, ¿no? También. Sí, y créanme que pues es un honor, ¿no? También estar aquí, ¿no? También espero, ¿no? También que lo que esté mencionando esté claro, ¿no? También y decirles que si se entiende, si no, para cerrar mis hojas y irme, ¿no? También, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a otro punto, ¿no? También la santificación, ¿sí? Isaías, en este proceso, ¿no? También podemos considerar que es un punto número 2, y vemos el tipo de santificación, ¿no? También que Isaías sufrió. Actualmente podemos decir una cosa, no es lo mismo, ¿no? También, porque primero nosotros tenemos que, cuando llegamos a una iglesia, ¿no? y permanecemos en ella y somos miembros, tenemos que primero bautizarnos,
para arrepentimiento, ¿no?, de pecados, y luego ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿no?, también, y luego nacer de nuevo, ¿verdad? Sí, entonces aquí el proceso fue un poco diferente, ¿no? También aquí la Biblia nos habla de cómo Isaías, ¿no?, también fue santificado, ¿no? Sí, una vez que Isaías está delante de la gloria de Dios, no puede evitar conocer su impureza e indignidad, ¿no? También aquí Isaías utiliza impureza como pecado, ¿no? Y también no se sentía digno, ¿no? También la indignidad, ¿no?, o no sentirse dignos, hermanos, créanme que se da en muchas iglesias, ¿sí? Y realmente ese es un obstáculo para nuestro progreso espiritual. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados, ¿no?, también nosotros a que no, Señor, pues yo no soy digno, ¿no?, también, ¿no? Dios nos habla, Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros llegamos a pensar, y de veras, ¿sí? Soy digno de estar ahí, ¿no?, también en esa iglesia, y eso impide, ¿no?, también que el congregante tenga algún progreso, ¿no?, también espiritual más grande, ¿no?, también, porque eso se lo impide, ¿no?, también la indignidad. Sí. Isaías, aparte de conocer su pecado, ¿no?, también, y su indignidad, es el resultado de un encuentro genuino con Dios. Sí, ¿por qué? Porque somos confrontados con la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿no?, también. Sí, y la santidad que ante la santidad de Dios, pues de hecho somos nada, ¿no?, también, ¿no?, ante su presencia, ¿no?, también. Sí, porque ¿qué somos nosotros, no? Sí, y sobre todo hay algo que tenemos que hacer aquí, reconocer el pecado, ¿no?, también, ¿no? Sí, esto corresponde, ¿no?, también a la santificación, y tenemos que reconocer el pecado. Isaías sí dice aquí, ¿no?, utilizó la palabra impuro para presentar el pecado. ¿Por qué no? También en esa época se vivía una situación, ¿no?, también en Judá sumamente conflictiva, ¿no?, también. Hagan de cuenta que trasladada, ¿no?, también a esta época estamos viviendo algo similar, ¿no?, también. ¿Por qué? Porque la actividad, ¿no?, también, sí, y la interacción social está por la calle de la amargura, ¿verdad?, ¿no?, también. Si salimos al mundo, ¿qué no vemos, no?, también, ¿no? Y pues, en cambio, si venimos a la iglesia, sí, estamos escuchando la palabra de Dios, sí, y hay mucha diferencia, ¿no?, también, ¿no? Sí, entonces Isaías reprendía y denunciaba las prácticas alejadas de Dios a favor de un restablecimiento entre la genuina, me cuesta un poquito de trabajo, ¿no?, también decirlo, sí, adoración y la obediencia, ¿no?, también. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser obedientes, ¿no?, también para los propósitos de Dios. Por otro lado, ¿no?, también Isaías nos dice que el propósito de Dios no es avergonzarnos o destruirnos por el pecado, ¿no?, sino que Dios busca, ¿no?, también que seamos salvos, ¿no?, también, sí, y que seamos, ¿no?, también, sí, pues congregantes, sí, diferentes, ¿no?, también, sí, por ejemplo, a las iglesias, por ejemplo, en la iglesia católica, ¿no?, también se sale de la iglesia, sí, pero saliendo, pues vámonos a tomar, ¿no?, también, ¿no? Sí, vámonos a una fiesta, vámonos a un bar, ¿no?, también. Vámonos de juerga con puros chavos, ¿no?, también, ¿no?, así como yo, ¿eh? Sí, entonces de hecho, pues es obvio, ¿no?, también que sí hay diferencia, ¿no?, también, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar, ¿no?, también. Sí, somos pecadores también, pero Dios no quiere destruirnos, sino al contrario, Él quiere salvarnos, ¿no?, también. Sí, Dios solo quería que Isaías, creo que ya lo estoy repitiendo, solo quería que Isaías reconociera su pecado y lo confesara para
borrar su culpa. El propósito era limpiar su vida, santificarla, es decir, apartarla para sus propósitos. La santidad no es una acción final, sino que solamente es un requisito para poder ser un instrumento de Dios, para que Dios nos pueda utilizar, ¿no? También, sí, porque no podemos, por ejemplo, ir a predicar si llevamos una vida desordenada, ¿no? También, sino que el proceso en el que nos tiene Dios, ¿no? También, porque yo creo que una santidad completa va a ser hasta que Dios venga, ¿no? Por su iglesia, ¿no? Y se dé el arrebatamiento, ¿no? Entonces sí, ya cambiaría todo, ¿no? También, pero debe de haber santidad. Yo creo que la mayor parte, ¿no? También de la lucha que tenemos nosotros como cristianos, sí, es con el pensamiento, porque el pensamiento pues, no lo externamos y nadie lo ve, ¿no? También, y lo tenemos, sí, dentro de nosotros, ¿no? También, y eso hay ocasiones en que nos lleva, ¿no? También a pensar mal, ¿no? También, porque pues, ya ve que hay un pasaje en donde la Biblia dice, ¿no? También, que si yo veo, sí, a una mujer, ¿no? También, sí, y volteo nuevamente a verla y no le quito los ojos, estoy pecando, ¿verdad? Sí, entonces de hecho no es algo que externo, pero sí en mi pensamiento, ¿no? También estoy pecando con ella, ¿no? También. Sí, entonces de hecho eso es lo que se busca, ¿no? También. Sí, ¿cómo podemos ser un instrumento de Dios? ¿Y cómo podemos manifestar el amor a otros? ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas para hacer luz en medio de las tinieblas? Pues solamente santificando a mis hermanos, ¿no? También, sí, que estemos, ¿no? También, sí, ante Dios, pero ya con otra forma, otra manera de pensar, ¿no? También los pensamientos, ¿no? También negativos, sí se pueden vencer, ¿no? También, sí, ¿cómo los vamos a vencer? Por ejemplo, si algo me llama la atención, sí, pues me pongo a orar, me pongo a alabar, me pongo a clamarle a Dios, ¿no? También, y ese pensamiento se va, sí. No es como, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a platicar, ¿no? También algo que cometí, ¿no? También cuando era chamaco. Cuando yo llegué a esa colonia donde yo viví mucho tiempo, no había muchas televisiones en las casas, sino que era yo creo que medio riquillo, ¿no? El que tenía una televisión. Sí, entonces una señora pues nos cobraba, ¿no? Unas moneditas, ¿no? También por ver la televisión. Sí, entonces en su sala, sí, yo vi en la mesa de centro una figura, ¿no? También de un elefante de metal. Me gustó tanto, sí, que ese elefante desapareció de esa mesa, ¿no? También. Sí. Sí, y esa, si no corregimos, ¿no? Esa forma, pues vamos a continuar también, ¿no? Y yo, por ejemplo, viví en una colonia en donde, pues, había, ¿no? También mucho desorden, ¿no? También, ¿no? Sí, y créanme que, pues, puedo decir, ¿no? También que el Señor, pues, me sacó, ¿no? También, no lo entendía ni lo comprendía. Por lo siguiente, hermano, ¿no? También yo crecí. Mi adolescencia fue muy mala, ¿no? También, ¿no? Sí, pero llegó un momento en que yo mismo pensaba, ¿no? También me retiré de todas las formas, ¿no? También, sí, de vida que llevaba, ¿no? Me quité muchos malos hábitos, dejé de probar alcohol, ¿no? También, y de otras cosas, sí, pero no lo hice, por ejemplo, por medio de un sacerdote, o por ejemplo, de un pastor, porque los pastores en ese entonces pues sí eran escasos, ¿no? También, sí, entonces, pero créanme que tomaba, no hacía caso, me iba de mi casa unos días, sí, llegaba, sí, y pues de hecho llevaba una vida desordenada. Y llegó un momento en que dije, esta vida no es para mí.
y de la noche a la mañana dejé de fumar, dejé de tomar, y todos los malos hábitos que tenía también quedaron de lado. Sí, pues yo sí dije, no, pues yo lo hice porque yo elegí, ¿no?, también apartarme del mal, pero sabemos que esa no es la manera, ¿no?, también, ¿no?, de que nosotros podamos pues cambiar, ¿no?, o arrepentirnos de un pecado, ¿no?, sino ahora sabemos que lo tenemos que hacer, ¿no?, también reconocerlo, confesarlo, sí, y que Dios nos perdone, ¿no?, también, ¿no?, todos los pecados que cometimos, ¿no?, porque dice la Biblia, ¿no?, también que si es rojo como la grana, quedará como blanca, ¿no?, blanca lana, ¿verdad? Sí, entonces de hecho, pues solamente, ¿no?, también, sí, la iglesia, sí, sobre todo la cristiana, pues es un buen medio, ¿no?, también para regenerarnos también y no creer que lo hacemos, ¿no?, también por nosotros mismos. Sí, entonces mi vida siguió transcurriendo, ¿no?, y no fue hasta como los 61 años, sí, cuando realmente conocimos, ¿no?, también, ¿no?, cuando fuimos a una iglesia, ¿no?, también, ¿no?, sí, cuando mi hija enfermó, sí, vimos la mano de Dios, ¿no?, también, cómo Él intervino, sí, y mi hija fue sanada, ¿no?, también. Mi esposa dio su testimonio, ¿no?, un día, y créanme que he visto milagros, ¿no?, también, pero los milagros se dan, hermanos, ¿no?, también. A lo mejor son tan pequeños que no los notamos, pero los milagros se dan, hermanos, ¿no?, también. Sí, y si nos ponemos a orar, ¿no?, también, con mucha devoción, créanme que esos milagros continúan, ¿no?, también, ¿no? ¿Cómo voy, pastor? Sí, bueno, para continuar, ¿no?, también. Sí, llegamos al punto número 3, el llamado y la respuesta a servir, Isaías 6:8. El llamado, voy a leerlo, ¿no?, para abreviar, ¿no?, también, ya no me voy a detener. El llamado de Dios se escucha inmediatamente después del perdón y la liberación, ¿sí? Y la pregunta de quién está dispuesto a ir por nosotros, sí, puede ser contestada. Sí, Dios preguntaba, ¿no?, también quién tiene la voluntad de servir como mensajero suyo, ¿no?, también. Sí, y esto me recuerda, ¿no?, también, hermanos, que actualmente nosotros también tenemos, ¿no?, también que cumplir, ¿no?, con la encomienda, ¿no?, también que Isaías también tuvo, ¿no?, también cuando él vivió, ¿no?, también hace más de, pues, ¿cuántos años? Más de 2800 años, ¿no? Sí, entonces, de hecho, sí, tenemos que hacerlo, ¿no?, también, y esa es la gran comisión. Aquí ¿quién dirá, no?, también por nosotros? Pues es la gran comisión, hermanos, ¿no?, también, ¿no? No debemos de olvidarnos, ¿no?, también. Sí, todos y cada uno de nosotros lo podemos hacer, ¿no?, también. Que hay obstáculos y los hay, ¿no?, también. Pero a veces, ¿no?, también, aunque no podamos ir, ¿no?, también a todos los lugares en donde se va a evangelizar o se va también se sale a provincia, pues es obvio, ¿no?, también que podemos hacerlo. Sí, la respuesta de Isaías fue afirmativa al llamado, haciendo notar esa disposición al declarar: aquí estoy yo, envíame a mí. Ahora sabía muy bien quién era su Dios, ya que había confesado cuál era su condición de pecado. Había recibido el perdón de sus pecados, había sido santificado para el servicio a Dios. Ese mismo proceso desarrolla Dios con cada uno de nosotros. Al no tener un encuentro con Dios, somos confrontados con nuestro pecado. Al tener un encuentro con Dios, somos confrontados por nuestro pecado, y al confesarlo y sobre todo humillarnos delante de Él, nuestro pecado es borrado y nuestra vida es santificada. Ahora podemos responder al llamado, ¿no?, que le hizo también a Isaías, ¿no?, también. ¿Y quién dirá, no?, también por nosotros, ¿no? Heme aquí, ¿no?, también dijo él, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿no?, también, ¿verdad? Sí,
vamos a continuar, ¿no? Y voy a ver otro punto, ¿sí? Vamos a decir, ¿no?, que el trabajo que Isaías tenía no era nada fácil, ¿no? También, ¿por qué? Porque Isaías llevaba un mensaje, ¿no? También, en donde prácticamente se reprendía, ¿no?, la vida que llevaba, ¿no?, también el pueblo de Judá. Sí, entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no?, también en los versículos, ¿no?, también de Isaías 6, del 9 al 13. Yo creo que me voy a seguir, ¿no?, también para que no sea muy largo esto. Sí, la monarquía era la forma, Isaías lamenta, ¿no?, también la muerte del profeta, ¿no?, también Isaías lamenta la muerte del rey Usías, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esa era una forma de llevar la paz, ¿no?, también, ¿no?, a un lugar, ¿no?, también. ¿Por qué? Porque ese rey pues se identificaba más con él, ¿no? Sí, y lo que se pretende pues es llevar paz y la justicia. En medio de esta situación en que Isaías fue llamado a desarrollar un servicio de mensajero divino, Dios le advierte que no es una labor sencilla, ¿no?, también. ¿Y por qué no es una labor sencilla también? Porque las personas, ¿no?, también, nosotros, ¿no?, también, tenemos un corazón muchas de las veces endurecido cuando no conocemos de Dios, ¿no? Por otro lado, no lo recibirían también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no, también, ¿no?, en relación con el Evangelio? Hay ocasiones en que tocamos en una casa y no nos reciben, ¿sí? Sino que nos dicen, no, otra vez, no, también, no, ¿sabes qué? Que yo estoy bien así como estoy, no, también, ¿no? Y llevo una vida bien, no me molestes, te respeto, pero no quiero saber nada, ¿no?, también de Dios, ¿no? Y más cosas, ¿no? También hay gente que se porta grosera, ¿no? Te puedes encontrar también con incluso sicarios, ¿sí? Te puedes encontrar, sí, con personas que están tomando, hay personas pues, que no creen, ¿sí?, en Dios para nada, ¿no? También. Sí, sobre todo, ¿no?, cuando es un mensaje de juicio, ¿no? También, cuando se ven confrontados las personas que se visitan, trasladándolo al Evangelio, pues es eso, ¿no? También, ¿no? Porque es un juicio, ¿no?, también el que se lleva, ¿no? También porque les tenemos que decir, ¿no?, también, que se arrepientan, ¿no? También. Sí, y muchas de las veces dice arrepentirme yo estoy bien así como estoy, ¿no? Sí, no vengas con tonterías, así muchas de las veces le dicen. Sí, pero también se debe tener una convicción del llamado de Dios, ¿no? También, porque si no tenemos una convicción, pues difícilmente lo podemos cumplir, ¿no? También. Debe de haber una disposición total de servicio. Por otro lado, Dios busca hombres y mujeres que puedan decir, aquí estoy yo. Dios está llamando y busca hombres y mujeres de fe. Y Dios quiere que cada cristiano se suma también al servicio y que se convierta esto en una evidencia de que cada creyente ha tenido un encuentro con Dios, ¿no? También, porque sí debemos de tener un encuentro con Dios. Si no lo tenemos, debemos de buscarlo, ¿no? También. Por otro lado, ¿no? También, el pecado se ha incrementado en el mundo, es un tiempo difícil de corazones endurecidos y un mensaje de juicio. Se requiere una total disposición de servicio y escuchar que Dios hace el llamado. Quienes sirven también entienden que ser santos, tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque no podemos ver la gloria de Dios, su majestad y su santidad, si no somos santos también nosotros, ¿no? También. Sí. Isaías hizo una confesión sincera, recibió limpieza gloriosa y capacitación, ¿no? También. Aquí, pues yo doy gracias a Dios, ¿no? También que la capacitación es constante. Tenemos maestros que se esfuerzan, que dejan de hacer cosas en sus casas para que podamos recibir esa capacitación y ser utilizados así también por el Señor, ¿no? También. Y créanme que sí es
es algo, ¿no? También loable, ¿no? También para los hermanos y hermanas que capacitan a los demás, ¿no? También, ¿por qué? Porque pues emplean su tiempo. Sí, por ejemplo, yo he recibido capacitación. Primero creo que recibí la capacitación del hermano Simón, sí, y grande que la capacitación que el hermano Simón da, sí, es una capacitación que realmente sí nos lleva a conocer, ¿no? También los temas que él presenta. La hermana, la sierva, ¿no? Judith, sí, también, ¿no? Hace su mayor esfuerzo, ¿no? También para que podamos aprender. Pues no echemos en saco roto, ¿no? También lo que tenemos aquí, ¿no? También, sí, y debemos de ser, pues, cristianos que realmente, ¿no? También, sí, valoremos, ¿no? También lo que ellos hacen por nosotros, ¿no? También, porque de esa manera nos están capacitando, ¿no? Sí. Aquí nos dice, ¿no? También que la principal característica de Dios, sí, es su santidad, ¿no? Y revela la pureza de Dios, sí, y por otro lado, Dios está separado del pecado y también se opone a todo lo malo. Isaías 6:5 dice, aquí vuelvo a lo mismo también, dice, ay de mí, al contemplar la santidad de Dios, Isaías comprendió su imperfección e impureza y la consecuencia de ver a Dios cara a cara. Dios le limpió la boca y el corazón y lo hizo digno de estar en su presencia como siervo y profeta. Sí, porque Isaías solamente fue aceptado como profeta cuando reconoció su pecado delante de Dios. Sí, entonces, ¿cómo debemos de presentarnos también? ¿Cómo debemos de estar los que se acercan a Dios? Pues tenemos que tener perdonados nuestros pecados y nuestro corazón limpiado por el Espíritu Santo, ¿no? También porque Él es el único, ¿no? También que nos puede ¿no? También ayudarnos a santificarnos. Luego, por otro lado, ¿no? También, solo después de recibir la purificación, a Isaías se le facultó como profeta. Este pasaje le recuerda a los creyentes nuevamente la gran comisión, ¿no? Isaías estaba consciente que el pueblo rechazaría su mensaje, también estaba consciente que Dios levantaría un remanente santo, ¿no? También, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? También del versículo, ¿no? También, sí, 13, dice, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa, ¿no? También, entonces Dios puede también, ¿no? ¿Sí? Hizo eso, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y la prueba, pues es que actualmente Israel sí es un solo país, ¿no? Ya no está dividido como antes, ¿no? También, sí, debemos de recordar una cosa, ¿no? También, que el pueblo, por el contenido del mensaje, lo iba a rechazar, pero Dios levantaría un remanente. Yo creo que se morirían muchos, ¿no? También, pero quedaría ese remanente. Por otro lado, ¿no? También tenemos que la iglesia apóstata, Dios juzgará a una iglesia apóstata y levantará un remanente santo. Nuestro Dios nos llama a servir a través del sacrificio a los demás. Si alguien merece ser servido es Jesús. ¿Cómo debemos de servir a Dios? No, también con amor y humildad. Servir por obligación o orgullo pierde sentido. Debe de hacerse con un corazón genuino y amor por Dios y al prójimo también. Por otro lado, también no debemos buscar reconocimiento, ¿no? del servicio que le hagamos al Señor. El servicio cristiano sí se hace como para el Señor, reflejando gratitud por la salvación que recibimos también de Él, ¿no? Sí, por otro lado, ¿no? También tenemos los dones espirituales, ¿no? Esos dones espirituales sí se tienen que hacer, por ejemplo, trabajar en equipo. La iglesia es comparada con un cuerpo humano.
donde cada miembro tiene una función específica que realizar, sí, y todos son necesarios también. Aquí nadie sobra, ¿no? ni hace falta, ¿no? También el uso de capacidades también. Dios da dones espirituales a cada persona para que ayuden y fortalezcan a la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? También servir, pues trasladándolo, ¿no? También únicamente al concepto cristiano, es a adorar, ministrar y obedecer, ¿no? También, ¿no? Aquí venimos a la iglesia, ¿no? También a los cultos a adorar, ¿no? Venimos a alabar al Señor, sí, y cuando llega el momento de ministrar, también se hace, pero también tenemos que obedecer lo que el pastor nos diga, ¿no? También que tenemos que hacer, ¿no? También, sí. No sé cuánto tengo tiempo todavía. Sí, bueno, aquí en la iglesia, ¿no? También, sí, el cuerpo de Cristo, ¿no? También está formado de la siguiente manera, ¿no? También la cabeza de la iglesia es el pastor. Sí, tenemos el ministerio de ancianos, ¿no? También, sí, está el ministerio de misioneros, ¿no? También aquí también hay muchos misioneros, ¿no? Sí, están los diáconos, ¿no? También están los profetas, está el ministerio de danza, está el de música, está el de intercesión, está el de administración. Sí. Por otro lado, debemos de considerar, ¿no? Que servir es estar al servicio de alguien. Estamos sujetos, y de esa forma estamos sujetos a una persona. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? También, ¿no? Sí, que voy a mencionar, ya no los voy a leer aquí en la Biblia, ¿no? También para ir un poquito más rápido. Dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? También de servicio en la Biblia, ¿no? También. Pero estos son, pues yo creo que algunos, ¿no? También. Por otro lado, también nos hablan, ¿no? También de un grupo de mujeres que seguían a Jesús por todas las ciudades y aldeas que él recorría, ¿no? También. Sí, Jesús llevaba el evangelio, sí, y estas mujeres le servían con sus bienes, sí, y eso lo podemos ver también en Lucas 8, del 1 al 3. El de la suegra de Pedro es Mateo 8, 14 y 15. ¿Cómo yo? Ya no voy a regresar, ¿no? Se me pasó, ¿no? También. Sí, dice el versículo 1, ¿no? También de Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían a Jesús con sus bienes, ¿no? También el Señor, pues de hecho pudo hacer esos recorridos porque tuvo el apoyo, ¿no? También sobre todo de las mujeres que lo seguían, ¿no? También, ¿no? Sí, por otro lado, hermanos, debemos de servir a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a los demás, ¿no? También, ¿no? Sí, y tenemos aquí en Filipenses 2, del 3 al 4. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, ¿no? También, ¿no? Sí, entonces solamente de esa manera sí podemos dar un buen servicio, ¿no? También. Sí, la vanagloria debe de quedar, ¿no? También, ¿no? Fuera, ¿no? No miran, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Sí, entonces ya comentarios, pues, como les dije, yo me voy a seguir leyendo, ¿no? Y aquí, pues la cita está en Filipenses 2, del 3 al 4. ¿Cómo debemos de servir, ¿no?, también a Dios? Ya lo mencionamos, con un corazón humilde y amoroso, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Servir a nuestra iglesia con orden, que cada quien realice las funciones que Dios le dio, pero eso no significa, ¿no?, como lo mencionaba, ¿no?, también, si veo que alguien necesita, sí, y yo puedo ayudar, podemos ayudar, ¿no?, también, ¿no? No debemos de esperar, ¿no?, que el pastor, ¿no?, también, o algún anciano nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, sino lo debemos de hacer, ¿no?, también, porque eso es una forma, ¿no?, también de servir a Dios, ¿no? Aquí, esto lo podemos ver en primera de Pedro 4, del 10 al 11. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da para que todo sea, sí, Dios glorificado. Solamente a Jesucristo, pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sí, y eso está en primera de Pedro 4, del 10 al 11. Tenemos otra cita, ¿no?, también, que nos muestra, ¿no?, también cómo servir, ¿no?, también. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no?, también, ¿no? A veces, pues, como les comentaba, ¿no?, también, a veces hacemos las cosas, ¿no?, también a nuestra manera. Si nos toca a lo mejor sin sanitizar las sillas, pues a lo mejor ni lo hacemos, ¿no?, también, y decimos que ya lo hicimos, ¿no?, también, pero estamos pecando, ¿no?, también, y el Señor nos está observando el comportamiento que tenemos, ¿no?, también, y eso no es bueno, ¿no?, también para nosotros, ¿no?, también, sino que debemos de hacerlo, sí, con diligencia y pues hasta con exageración, ¿verdad?, para la limpieza, ¿no?, porque son, al fin de cuentas, es una silla para los niños, ¿no?, también. Tenemos también otra cita en donde se ve, ¿no?, también cómo se sirve, ¿no?, también. Es Mateo 20, 28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de quién, de muchos, ¿no?, también, ¿no? Dios vino a rescatarnos, ¿no?, también, y no dijo uno o dos, sino dijo muchos. ¿Cuántos? Solamente Dios sabe, ¿no?, también, pero pues a lo mejor esos muchos pueden ser millones, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, también de servicio. Sí, este es Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no?, también. Aquí Jesús, Él mismo, ¿no?, nuestro Dios, sí, hizo un servicio, ¿no?, también de esa manera, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces podemos decir, pues ¿cómo le voy a lavar yo los pies? No, también a lo mejor ni se los lava, ¿no? Sí, si hubiera, yo creo que el lavatorio de pies, hermano, vas a decir, no, yo a él no, mejor a él no, también, ¿no? A él, pero a él no. Sí, y más si, por ejemplo, no, sí, pues se ve que no me bañé en una semana, ¿verdad? Menos van a querer, ¿no?, también, pero Jesús no se fijaba en eso. Sí, y hay que ver, ¿no?, también cómo Jesús, ¿no?, también, y sus discípulos caminaban y se llenaban sus pies, sí, de polvo, ¿no?, también. Y no creo que, por ejemplo, no, también no eran botas las que traían, ¿no?, sino era un tipo de sandalia, ¿no?, para caminar, ¿no?, también, y se llenaba de tierra. Y ya ven que, por ejemplo, si utiliza uno mucha sandalia de esa, como en los pueblos, ¿no?, también, sí, la gente que utiliza sandalias en los pueblos, pues los talones se les ven, ¿no?, también, incluso hasta partiditos, ¿no?, también, ¿no?, pero pues es por la tradición que ellos tienen, ¿no? Sí,
Por otro lado, también podemos decir que el acto conmovedor de lavar los pies ocurrió la última noche terrenal de la vida de Jesús. Sí, ¿por qué lo hizo? No, Él lo hizo para demostrarles a sus discípulos cuánto los amaba, para prefigurar el sacrificio de sí mismo en la cruz y para transmitir a sus discípulos la verdad de que Él estaba llamándolos a servirse unos a otros en humildad. Sí, entonces aquí tenemos una cita, ¿no? También, y es Juan 13:8. Sí, y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿no? También, ¿no? Sí, y por otro lado, si no te lavare, dice, estas palabras indican una limpieza espiritual del pecado, ¿no? También, entonces es lo que Jesús también, ¿no? hizo, ¿no? En ese momento, ¿no? También con Pedro. Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo vas a lavar los pies? ¿No? También. Sí, y ya cuando le dijo, ¿no? También que no tendría parte con él, dijo: no solamente, Señor, los pies, sino la cabeza, ¿no? También, y más, ¿no? También, pero pues es un buen ejemplo, ¿no? También de servicio, ¿no? Que el mismo Dios, sí, en la persona de Jesús, vino a la tierra, sí, y yo creo que para muchos puede ser hasta un trabajo medio humillante, ¿no? También, ¿no? Por otro lado, hermanos, debemos de considerar una cosa también, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? un ejemplo de servicio, pero también tenemos otro tipo de servicio, ¿no? También. Por ejemplo, no lo voy a mencionar ni voy a leer, ¿no? También, pero sí podemos pensar en Jonás, ¿no? También. A Jonás lo mandó Dios, sí, a Nínive, ¿no? También, para que predicara, ¿no? También, sí, la salvación. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? ¿No? También dijo, se enojó, ¿no? También dijo: no, yo me voy por otro lado, ¿no? También, ¿no? Sí, y se fue Jonás por otro lado, ¿no? También. Pero Jonás, sí, fue tragado por la ballena, sí, hizo una oración Jonás, Dios hizo una bonita oración, ¿no? La de Jonás. Yo digo que es algo también impactante, ¿no? También la oración de Jonás. Sí, entonces de hecho la ballena lo vomitó, apareció, ¿no? También en Nínive, comenzó a predicar, y hasta los animales, ¿no? También, sí, se pusieron, ¿no? También en ayuno, y también se llenaron, ¿no? De silicio, ¿no? También, sí, estuvieron ayunando y Dios les perdonó, ¿verdad? También. Pero ahí vemos un ejemplo, ¿no? También de cómo Jonás lo hizo, ¿no? También, ¿no? Sí, también tenemos, por ejemplo, ahí en 1 Samuel, sí, del 12 en adelante, ¿no? También, y con más versículos, sí, en donde podemos ver, ¿no? También como un servicio en la misma casa de Dios, sí, es tergiversado. Sí, Elí era un sacerdote, ¿no? También, que estaba al servicio, ¿no? Y tenía a 2 hijos, ¿no? También esos hijos pues abusaban tanto en la comida como con, por ejemplo, los actos inmorales, ¿no? Que cometían, ¿no? También con mujeres. Sí, entonces Dios, pues de hecho ese es un mal servicio, ¿no? También, porque estaban cumpliendo con un servicio, pero lo estaban haciendo como ellos, ¿no? Querían, ¿no? También. Sí, porque no seguían las instrucciones del Señor, ¿no? También, ¿no? Porque había, sí, un orden, ¿no? También para poderlo hacer. Sí, entonces, por otro lado, ¿no? También hay más información, pero nada más voy a mencionar lo siguiente: las iglesias actuales necesitan de igual modo una visión de Dios, en medio de ellos, como el Santo Señor y Juez de todos. La necesidad de su obra santificadora en la vida del creyente acompañará inevitablemente tal visión. El resultado podría ser parecido al de Jonás, ¿no? Ya mencionaba, ¿no? Que no es igual, ¿no? Actualmente. Sí, Isaías, hizo una confesión sincera
hizo una limpieza gloriosa, ¿sí? Y recibió al mismo tiempo una capacitación poderosa, ¿no? También, ¿sí? Quienes sirven a Dios alrededor de su trono reflejaban la gloria de Dios, ¿no? Esto habla, ¿no? También del versículo 3, y como decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Sí, santo, santo pudiera, ¿no?, también significar santo sin igual, ¿no? También, sí, características de Dios reveladas a Isaías. Isaías entendió y comprendió, ¿no?, la santidad, que no significa otra cosa que la pureza de carácter, ¿no?, también del Señor. También vio cómo se separa, ¿no?, se separó del pecado, y cómo Dios se opone a todo lo que sea malo. Pues eso podemos considerar que son atributos, ¿no?, también que Dios tiene, ¿no? Sí, por otro lado, ¿no?, también esto ya continuaré leyendo, ¿no?, también la iglesia es un lugar donde cada uno de sus miembros tiene un papel específico que realizar y no puede envidiar ni tomar el rol o la función de otro, sino reconocer que su trabajo es un ministerio igualmente importante, pues todos en conjunto hacen el ministerio de salvar a la humanidad, ¿no? También, ¿no? Cada miembro de la iglesia debe de estar consciente que es parte del plan de Dios y por lo tanto no puede ser un congregante inactivo, sino que él o ella tienen talentos, dones y capacidades, ¿no?, que los habilitan a trabajar en conjunto, ¿no? También, sí, y es lo que se hace aquí en la iglesia, ¿no? Sí, es tarea de todos saber que no se trata de quién tiene el mayor nombramiento, pues cuando de ministerio se trata, no existe lugar para la competencia, sino para la unidad y obediencia. El servidor tendrá que estar lleno del Espíritu Santo. Sí, y aquí tenemos una cita, ¿no? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿no? También, sí, tenemos a Hechos 6:3, que es el que acabo de mencionar, pero también está Timoteo 3:8. Existen otros ministerios sin nombre formal y fama, pero que a pesar de su anonimato son iguales de indispensables, dignos de reconocimiento y valiosos ante Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, ¿no?, también cuando hay algún evento, ¿no?, también aquí en la iglesia, sí, son los primeros en llegar, por ejemplo, las hermanas, ¿no?, que están en la cocina y que incluso, ¿no?, también piden, ¿no?, que levanten la mano a ver quién, ¿no?, también quiere ayudarlas, ¿no?, también, sí, son los primeros en llegar a los eventos y se retiran hasta que todos se hayan ido, ¿no?, también, porque pues nosotros llegamos muchas de las veces, comemos, sí, y ahí nos vemos, ¿no?, también, ¿no?, y los que se quedan, sí, tienen que levantar todo, ¿no?, también, ¿no?, y es un trabajo pues un poco pesado, ¿no?, también, ¿no?, y pues a veces no lo vemos de esa manera, sino que corremos ya a nuestra casa, ¿no?, también, ¿no?, al fin, como dicen, creo que en algunos ranchos, ¿no?, también, ya comí, ya viví, ya no me hallo aquí, ¿no?, también, ¿verdad? Y así se va, así nos vamos, hermano, sí. Por otro lado, sí, también hay hermanas y hermanos que visitan hospitales, sí, y hacen otro tipo de actividades, ¿no?, también que pues lo dejamos, ¿no?, también a su imaginación, ¿no?, también, ¿no?, qué más hace, ¿no?, también una persona, sí, porque sí hay hermanitos que tienen toda la disponibilidad, ¿no?, también para hacer trabajo y hasta demás, ¿no?, también. Por otro lado, también tenemos que tener bien claro, ¿no?, también que el pastor tiene la tarea de asignar las áreas de trabajo donde cada quien pueda servir a Dios. Por otro lado, es necesario que no se le dé entrada a los pensamientos negativos que sugieren que el pastor tiene favoritismos,
y solo asigna a las personas que estima. Eso es mentira, ¿no? También, porque el pastor recibe la orden, ¿sí? La visión de Dios, ¿no? También para poder dar un nombramiento, ¿sí? O ve, ¿no? También, sí, muchas cosas en el hermano, ¿no? También que sea probable candidato para ocupar, sí, un ministerio. Dice: esta mentalidad es reprobada por las Escrituras, pues en la obra del Señor todos los ministerios visibles o anónimos tienen el mismo valor, ¿no? También, ¿no? Por lo tanto, cada miembro debe de amar, disfrutar y respetar los límites de su ocupación o ministerio, ¿no? También. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo ocupar, ¿no? La función del pastor, ¿no? Sí, necesitaría irme 3 años a la base y luego estar otros 3 años más o más, y la vida para mí ya, hermanos, ya, pues está un poco ya complicada, ¿no? También este año no lo voy a dar a saber, ¿no? También cumplí 81 años, ¿no? Sí, cumplí 81, sí. Entonces, de hecho, sí, aquí hay un inicio y aquí hay un final, ¿verdad? Y yo estoy más cerquita de acá, ¿no? También, ¿no? Sí, simple y sencillamente la edad, ¿no? También es un factor, pero aún podemos, sí, ya ancianos, ¿no? También viejos, servir a Dios, ¿no? También, ¿verdad? Sí, y eso pues es algo, ¿no? También que debemos de hacerlo, y sin más, si estamos conscientes, ¿no? También que nadie me va a premiar, sino hasta que esté ante su presencia, ¿no? También, ¿no? Sí, o hasta que estemos ante su presencia, ¿no? También, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no sé si ya lo leí, dice: por lo tanto, cada miembro debe de amar, disfrutar y respetar los límites de su ocupación, de su ministerio. De lo contrario, si la queja y murmuración acompañan su trabajo, ya deja de agradar a Dios, y tal servicio se convierte en un obstáculo, sí, para el sano desarrollo de la iglesia, ¿no? También, ¿por qué, hermanos? ¿No? También muchas iglesias han sido destruidas, ¿no? También por ese tipo, ¿no? También de acciones que pues los hermanos, ¿no? También se atreven a hacer, ¿no? También, sí. Debemos, por lo contrario, ¿no? También evitarnos, ¿no? También comentarios de esa naturaleza. Y tal servicio se convierte en obstáculo para el sano desarrollo de la iglesia, para mantener a cada obrero en su lugar, siempre dispuesto a servir. El honor de servir a Dios demanda, sí, las mismas cualidades, desde el hermano que barre hasta el que predica, y estas son, pues, primero, pues, un buen testimonio. Segundo, llenura del Espíritu Santo. Y tercero, ¿no? También podemos deducir que debemos de tener sabiduría, ¿no? También, ¿no? Todo servicio que se hace a Dios requiere de seriedad, entrega total y una vida de santidad, ¿no? También, porque no podemos estar en la iglesia y llegar, ¿no? También con 3 caguamas, ¿no? También en nosotros, ¿verdad? También, ¿no? Sino que debemos de, sí, olvidarnos, ¿no? También de lo que fuimos en el mundo, ¿no? También, y sentirlo, porque sí lo sentimos, ¿no? También, y sabemos los beneficios que hay, pero pues Satanás no deja de trabajar, ¿no? También, ¿no? Sí, y en cualquier momento cualquiera puede caer, ¿no? También. Sí, si usted es una persona que agrada a Dios, ¿no? También, cuando es un ministro, ¿no? Si usted lo consideran, recuerde que las oportunidades se relegan, ¿no? También, ¿no? Sí, no se pierde, ¿no? También, probablemente haya más oportunidades, ¿no? También, pero hay que trabajar, hay que seguir trabajando y aún más, ¿no? También. Sí, y aquí se dice que si no las aprovechamos nosotros, alguien las va a aprovechar, ¿no? También, ¿no? Sí, de hecho,
Pues yo creo que todos y cada uno de nosotros, ¿no?, hemos tenido las mismas oportunidades que los demás. A veces, pues decimos, no, pues no estoy preparado, no puedo, ¿no? Y además, pues voy a tener que estar más seguido aquí en la iglesia, ¿no?, o llegar más temprano, ¿no? Mejor después, pastor, ¿no? También, ¿no? Sí, pero pues las oportunidades que Dios ofrece no las debemos desaprovechar, hermanos, ¿no? También, porque pues es un punto, considerémoslo de esa manera, que Dios nos da para que nosotros podamos seguir, ¿no?, también santificando. ¿Y cómo nos santificamos? También sirviendo a Dios, ¿no? También, pues eso es lo que preparé, pastor, ¿no? También, ¿no? Sí, no es algo muy obviamente, ¿no?, también que me apoyé, ¿no?, también en algunas fuentes, ¿no?, porque para poder sacar eso yo, ¿no?, solo, ya necesitaría no ser pastor, necesitaría ser obispo, ¿verdad? O apóstol, ¿verdad?